que es bueno, sobre todo en las materias que a ustedes no les gustan, y sobre las materias que ustedes no pueden hacer la transferencia de lo que aprenden de manera teórica. Entonces, en este tipo de temas que son tan abstractos, y mucho más abstractos son los temas estos, porque son generales, que ustedes hagan el esfuerzo de venir un viernes lluvioso, que podrían estar viendo la película o leyendo un buen libro. Ya sé que no leo. En la entrevista que tuve en el último concurso, el profesor Fujimi me preguntaba qué opinaba yo o qué proponía como método para hacer que ustedes lean el libro y que no vayan al Rincón del Vago o que vayan a los institutos esos que lo preparen. Y yo fui pesimista, porque le dije, no tienen apego, no tienen ustedes y no tienen en general. La gente no tiene apego a la lectura por placer. Imagínense si vamos a exigirle o se me va a ocurrir a mí algo para que ustedes tengan apego a los libros para estudiar. No es posible. Así que ustedes puedan venir a las clases está bueno porque uno, por lo menos en lo que a mí me toca, y creo que la mayoría de los profesores tenemos esta posición, se la venimos a hacer lo más fácil posible, a no repetir lo que dice el libro, sino a ponerlo así en situación y sobre todo a dar muchos ejemplos. Bueno, la clase anterior habíamos estado viendo y terminamos vamos a ver, creo que creo que marqué acá porque yo tengo los requisitos, habíamos visto los presupuestos, los elementos y nos faltaban las circunstancias. Estamos hablando del tema requisitos, ¿verdad? Habíamos hecho como una llave, por decirlo de alguna manera, en la cual estaban los presupuestos, los elementos que podían ser elementos esenciales, naturales o accidentales, y luego el otro es las circunstancias. ¿Qué son las circunstancias? No lo voy a anotar acá, pero se los explico, luego toman apunte. Son aquellas situaciones que se pueden producir a lo largo de la ejecución del contrato, como por ejemplo la rescisión, la revocación, el fallecimiento de las partes en el caso de los contratos personales, las situaciones de caso fortuito. Bueno, esas son las circunstancias, son situaciones que se pueden producir con posterioridad. Esas circunstancias ustedes lo van a ver en la unidad que sigue. Van a ver revocación, rescisión unilateral, nulidad, todo eso lo van a ver la clase que viene. Entonces, yo no me voy a extender en eso. Vamos a seguir con los puntos de programa y con los puntos que están, si ustedes quieren anotar circunstancias, yo les dicto. Entonces, son situaciones que se pueden producir durante la ejecución del contrato, como el caso fortuito, como la revocación, rescisión, etcétera. Pongan así, etcétera, porque lo van a ver en la unidad que sigue, ¿correcto? Luego viene la clasificación de los contratos. Si ustedes quieren hacer una llave, una gran llave, así no me hacen escribir a mí, van a ver que hay. En realidad se llama así, clasificación de los contratos. Entonces tenemos los contratos bilaterales y contratos unilaterales. La mayoría de los contratos son bilaterales. ¿Por qué? Porque genera
obligaciones para ambas partes y derechos para ambas partes. ¿Qué contrato es, por ejemplo, unilateral? El contrato de fianza, en el cual hay obligaciones nada más que para el fiador. Para el acreedor de esa fianza no hay ninguna obligación. Para el comodatario, ¿qué obligaciones tiene nada más que el comodante de entregar en comodato? Que la donación es un contrato, porque hace falta la aceptación de la donación, pero es unilateral. Es decir, exige sacrificio de una sola parte. Entonces, no se olviden de decir esto, que por qué es unilateral o bilateral. Les digo a ustedes los presenciales y a los remotos. Bueno, luego tenemos los gratuitos y los onerosos. La mayoría de los contratos son gratuitos. Perdón, son onerosos. Hay muy pocos que son gratuitos, como por ejemplo el contrato de comodato. El contrato de donación es gratuito porque es la entrega de una cosa en dominio a otra a cambio de nada. Es gratuito. Pero la mayoría de los contratos son onerosos, es decir, significa un sacrificio patrimonial para ambas partes, la mayoría. Luego tenemos los consensuales, bueno, la mayoría, sáquenme, porque ahora el nuevo código son todos contratos consensuales. Antes estaban los consensuales y los reales y el nuevo código lo sacó. Los consensuales eran los que se perfeccionaban con el mero acuerdo y los reales son los que se perfeccionan con la entrega de una cosa. Bueno, el nuevo código lo sacó. Gratuitos generosos, bilaterales o unilaterales. Los aleatorios. Y se me ha olvidado el otro nombre, espera un poquito. Los aleatorios, ¿y cuál era el otro? ¿Cuál? Conmutativos. Se me pasó. La mayoría de los contratos son conmutativos. Es decir, las partes de antemano, al momento de las tratativas o de celebrar el contrato, conoce de antemano las ventajas y las desventajas que va a producir ese contrato. Pero, por ejemplo, el contrato de seguro es un típico contrato aleatorio. Vale decir, las partes, ni el que paga todos los meses va a saber si es negocio pagar todos los meses, porque finalmente destruyen el auto, se rompe todo o tiene un accidente de tránsito feroz y lo que pagó de cuota de seguro no alcanzaría jamás a pagar los daños y perjuicios. Y ni les digo para las compañías aseguradoras. También es un contrato aleatorio. No sabe si va a ser negocio o no. Obviamente, nunca pierden las compañías de seguro porque ellos se manejan con estadísticas y saben que hay muy pocas situaciones en las cuales tienen que desembolsar sumas de dinero. Aleatorios conmutativos, y a ver, díctenme. Nominados e innominados. O típicos o no típicos. Los nominados son aquellos que la ley le da una regulación. La mayoría de los contratos ya están regulados. Y los innominados son aquellos que no tienen una regulación específica. Por ejemplo, ustedes van a ver ya en las últimas unidades el famoso contrato de underwriting, que es un contrato innominado, porque no tiene una legislación. ¿Cómo se rige? Por los usos y costumbres internacionales, les digo. Yo jamás vi en mi vida presencié ni participé, lamentablemente, de un contrato de underwriting, porque son contratos que celebran de mucho dinero y de mucho caudal económico. Bueno, entonces los nominados y los innominados son aquellos que tienen una regulación o no legal. Y creo que con eso terminamos la clasificación. Si hay algún otro, está re fácil
en el manual. ¿Los formales, profe? ¿Cómo, hija? ¿Formales? Ah, sí, perdón, gracias. Es bueno lo que me acabas de decir, es lo que me acabas de recordar. Están los formales y los no formales. La mayoría, el 98, 99% de los contratos, ¿cómo son? No formales, no formales. Las partes son libres de establecer las formas que les parezcan convenientes. Y resulta ser que de ese mínimo porcentaje que la ley dice que son formales, tenemos a su vez una subclasificación. Los que son formales, no más, es decir, que la ley dice deben hacerse de tal manera, pero si no se hace, no es que no valga el contrato, como por ejemplo el contrato de locación de inmuebles, dice la ley, debe hacerse por escrito. Ahí es un contrato formal. Pero ¿qué pasa si no se hace por escrito? ¿Vale el contrato? Vale. ¿Y cómo vale? Y bueno, va a tener sus dificultades al momento de establecer el precio, el plazo, pero se puede probar por otras maneras. No es que el contrato no vale. El contrato existe y se puede probar por distintas maneras. Yo le estoy pagando a fulano de tal hace no sé cuántos meses en concepto de alquiler por transferencia y acá está. Y el señor me permite vivir en este lugar o me permite mantener mi negocio en este lugar. ¿Hay o no hay contrato? Claro que hay contrato. No es la forma solemne porque la ley no indica una forma solemne. Dice, debe hacerse por escrito para mayor recaudo de las partes, pero no porque si no se hace por escrito el contrato no valga. ¿Me están siguiendo? O por ejemplo, el contrato de compraventa de inmuebles, la ley dice que debe hacerse por escritura pública. Pero ¿cómo es la práctica? La práctica, nadie... ¿Cómo era tu nombre, hijo? Nahuel. Nahuel me va a comprar mi casa. Entonces estamos de acuerdo, como él pasó por esta facultad y algo se acuerda, que antes de entregarme un solo mango, va a pasar por el registro de la propiedad y va a verificar que yo soy la dueña, que no hay embargo, que no hay hipoteca, que no hay usufructo, bla, 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 bla. Es decir, que está la matrícula limpia o eventualmente si hubiese, se hace cargo el del embargo o yo lo cancelo previamente, bla. Él pasa por el registro público. Entonces nos ponemos de acuerdo y no vamos a ir los dos de la mano y vamos a golpear la puerta del escribano y decir, señor escribano, venimos a hacer la escritura. Porque no es posible. Pero no es posible, no es porque vayamos a deshora o no, sino porque el escribano le dice, momentito, yo necesito verificar varias situaciones antes de que se haga la escritura. Si ustedes quieren, me dejan la plata para que yo vaya pidiendo informe de dominio, que yo no esté inhibida de transferir, de que no haya embargo, de que averigüe lo mismo que ha hecho él, porque ya va a intervenir el escribano y va a dar fe y va a retener del precio el valor de los impuestos que no están pagados. Todo eso tiene que averiguar el escribano. Va a averiguar sobre la persona del comprador, pero sobre todo por la persona del vendedor y sobre las condiciones de la cosa inmueble que se vende. Entonces, la ley dice debe hacerse mediante escritura pública, pero en los hechos primero se hace el boleto, porque es imposible hacerlo inmediatamente por escritura. Entonces se hace el boleto de compraventa de cosa inmueble. ¿Vale ese boleto? ¿Es válido? Es válido. No se hizo con esa formalidad, pero es válido entre partes. ¿Es nulo? No es nulo. Se va a tener que completar esa transferencia
En ese boleto de compraventa entre Nahuel y yo hay una promesa de contratar, ya vamos a ver las modalidades, digamos, de transacciones, en el cual en ese boleto surge, en ese contrato, surge una obligación de hacer por parte mía y una obligación de hacer por parte de él, por parte de los dos. Es decir, ¿por qué? Porque a lo mejor yo voy a dar firma a la escritura y no va él. ¿Por qué? Porque lo están persiguiendo los acreedores y él no quiere en este momento que aparezca un inmueble a nombre de él. Y a mí me interesa desprenderme de ese inmueble porque estoy pagando por ese inmueble, excedo en la base de los bienes para pagar bienes personales. Entonces, es una obligación de hacer por parte de los dos. La ley dice debe hacerse con esta solemnidad, pero no es que no valga, sino que se va a completar después con otro acto jurídico, que es la transferencia ante el registro de la propiedad. Pero el ejemplo más claro es, para que ustedes no se confundan, ese contrato de locación de inmuebles, que la ley dice debe hacerse por escrito, pero si no se hace por escrito, se puede probar de otras maneras. Se va a ver limitado, digamos, a lo mejor en los efectos, plazo, modo de actualización, pero no es un contrato formal solemne. Y la mayoría, el 98% de esos contratos, que los contratos que celebramos, lo podemos ver y ver en nuestra vida diaria, que son no escritos. De hecho, hay contratos telefónicos. Por teléfono cambiamos de empresa telefónica, de celular pasamos a otra, o obtenemos internet de esta manera u otra. Bien. Entonces, con eso termino la clasificación. Creo que ustedes ahí creo que cuando van a un instituto tienen de cumplimiento inmediato, de tracto sucesivo, no lo tiene el manual. Así que si no lo tiene el manual, no se meta. Como es contrato de locación, es decir, se va cumpliendo con el tiempo, o los pagos en cuotas de las cosas que uno compra en cuotas, con la tarjeta. Bien, ¿alguna pregunta? Háganme el favor de advertirme, porque yo traigo mi machete para no saltearme, pero sí me salteo temas que yo veo que pueden ser fáciles. Si ustedes no tienen ninguna pregunta para hacer, vamos a ir a un tema que a mí me parece harto aburrida, que es la formación del consentimiento. Ya, ¿se acuerdan que habíamos visto que había distintas categorías de juicio? Que estaban de categorías de contratos. Están los contratos clásicos, los contratos por adhesión a cláusulas predispuestas, y luego estaban los contratos de consumo. Muchos de los contratos por adhesión son contratos de consumo, pero no importa. Estaban los contratos clásicos, aquellos en los que las partes se sientan de igual a igual a pactar las cláusulas que van a regir del contrato. Y resulta ser que en esos contratos clásicos, obviamente se trata de contratos complejos. No son contratos simples. No es un contrato, supongamos, de locación de obra, que yo les conté en la clase anterior, en el cual yo contraté con una empresa para que me haga el techo de chapa, y bueno, más o menos hice un acuerdo, qué sé yo, y en un rato nos pusimos de acuerdo porque ya lo habíamos hecho en forma oral, nada más que lo hicimos por escrito. Pero no era un contrato complejo. Pero ¿qué tal aquellos contratos que son contratos complejos? Por ejemplo, un contrato de underwriting por el cual una entidad financiera se compromete a financiarle a una sociedad anónima la venta de acciones, y por qué precio, y en qué plazo. Bueno, son contratos complejos, no son contratos que se van a celebrar de un momento a otro. Se van sentando las partes y en distintos momentos van
acordando algunos puntos, acordando otros. Bueno, entonces vamos a tratar de cómo se forma el consentimiento, en qué momento, porque dijimos que había contrato cuando una parte y otra manifestaban su sentido de obligarse en idéntico sentido. Entonces, cuando esos contratos complejos se van sentando y conviniendo, ¿en qué momento hay contrato? Cuando en una de esas se han sentado un montón de veces, varias veces, una multitud de veces. ¿En qué momento hay contrato? Ya lo vamos a ver, pero vamos a empezar por un contrato algo más simple que un contrato realmente complejo. ¿Cuándo hay contrato? Cuando hay, supongamos, en los contratos en el cual hay una oferta y está presente el que recibe la oferta, y en el momento que el que recibe la oferta está presente, dice, bueno, sí, me llevo ese vaquero, entonces hay contrato, ¿verdad? Se perfecciona el contrato porque están presentes las dos partes, hay una oferta y hay una aceptación de la oferta. Es simultáneo. Yo voy a ir poniendo acá. Ahí está. Bien. El consentimiento necesario para que se forme el contrato, dijimos que teníamos que tener dos partes, que eran capaces, que eso está en la última parte de la unidad, que no se lo voy a dar porque hemos visto. Les quiero advertir que van a haber muchos temas repetidos, ¿no? Van a ver el tema de contrato de consumo, lo van a ver acá, lo van a volver a ver la otra unidad, después lo vieron contrato de consumo, relaciones de consumo, y lo van a volver a ver. Entonces tiene muchos temas repetidos. No simplifiquen. Dijimos que decíamos que para que haya contrato tiene que haber dos sujetos con capacidad de derecho y de ejercicio que manifiesten su voluntad de obligarse en un mismo sentido. Si los dos están de acuerdo en un mismo sentido, se celebró el contrato. Hay celebración de contrato. Cuando la oferta se da así, oferta y aceptación, tiene que haber identidad. Cuando la oferta se da entre personas que están presentes, la aceptación tiene que ser de manera inmediata, y cuando es de manera inmediata, se celebra el contrato. Entonces ustedes van, eligen un vaquero, dice, ese vaquero dígame cuánto cuesta un vaquero, porque los otros días dije 8.000 pesos, me dijeron barato, y me dijeron, no, mamá, estás loca.
No existe vaquero 8.000 pesos. Dígame precio un vaquero, por favor. ¿Cuánto cuesta un vaquero? ¿20? Va. ¿30? Va. Yo quiero ese vaquero de 30.000 pesos que tienes ahí en oferta. No, no es 30.000. ¿Cómo que no está 30.000? La oferta dice, y lo tiene usted en vidriera, que es 30.000. Yo quiero ese vaquero marca tal, que dice ahí esa marca, y vale 30.000. No puede haber retractación, ¿tá? Porque está la oferta clara y el que viene a aceptar, el oferente, no se puede retractar. ¿Estamos? No hay posibilidad de retractación. ¿Qué es la oferta? La oferta, esta es una pregunta, por favor anoten, vamos a anotar acá. Vamos a ver, ¿qué es la oferta? La oferta es un acto jurídico, como la aceptación. Tanto la oferta como la aceptación, recuerda, es un acto jurídico unilateral, que cuando hay coincidencia justo con el del otro, celebran un contrato. ¿Qué es la oferta? La oferta se considera que hay oferta cuando hay una... a ver, ¿cómo dice la ley? No quiero... No, dice manifestación, dice la ley. No sé si los chicos forma remota se ve. Sí, perfecto. Sí, profesor. Sí, re bien. Es una manifestación dirigida a personas determinadas o determinables, ¿no? Supongamos se manda un correo de Movistar que se la manda a determinadas personas ofreciéndole servicio de telefonía celular, bla, bla, con tales y cuales requisitos. ¿Cuáles son las personas determinadas o determinables? ¿Por qué es determinable? Porque ustedes lo pueden acreditar con el mail, ¿está? Y no puede decir, Movistar, bueno, no se lo mandamos al voleo. ¿Y de dónde sacó usted mi casilla de correo? ¿Está? Entonces, esa persona, aunque no sabe la identidad exacta de la persona que recibió la aceptación, perdón, la oferta, es posible aceptarla, de manera que, aunque no sepa la identidad, fue dirigida a persona determinada o determinable. Hay todo un artículo, nada más que yo se los he puesto acá, con intención de obligarse. Esperen un poquito. Esa manifestación es... Sí, pero se las voy a hacer más simple. ¿Para qué van a estudiar el artículo? Si vengo yo a hacérselo fácil y ustedes se ponen a leer el artículo. Pero hay cuadritos así como yo estoy haciendo. Vos cuando estudias el artículo, Nahuel, te felicito. Yo jamás pude. Jamás pude estudiar un artículo. Jamás pude hacerlo. Yo tenía que a ver cuáles son las ideas que tiene un artículo. Bueno, estudia de ahí. Te felicito. Bueno, mi amor.
Está bien, entonces no doy clase. Esa manifestación tiene que tener el propósito de esa manifestación a persona determinada, a determinable, no es cualquier manifestación, sino una manifestación que tenga como objetivo obligarse. ¿Obligarse a qué? Me dictas a ver qué dice a ver si lo puedes decir vos. Bueno, entonces, con la intención de obligarse y con las características del servicio o producto que se ofrecen y valor y plazo. ¿Eso dice la ley? Bueno, ¿no está más bonito como te lo hice yo? Pesimista, che. Bueno, no importa, yo te lo estoy haciendo más bonito. Es decir, que esa manifestación que pretende, esa manifestación con la voluntad de obligarse, tiene que tener las características necesarias de qué es lo que se está queriendo obligar, qué es lo que se está queriendo, en qué sentido se quiere obligar, qué es lo que cuál es la característica de la cosa, del servicio, el plazo, el precio, ¿está? Bueno. Si es por venta, si es por alquiler, si es por franquicia, si es por... Bien. Es decir, que tiene que tener todos los requisitos necesarios para que todos estos elementos tienen que estar para que, si se acepta, ¿qué pasa? Se celebró el matrimonio, se casaron, se celebra el contrato. Sí. ¿Qué es la aceptación? Lo mismo, pero del otro lado. Exactamente lo mismo. Es decir, es una manifestación inequívoca de que el que la recibió acepta respecto de todos y cada uno de los requisitos. Yo la quiero comprar, no la quiero alquilar. Escúcheme, yo la ofrezco en alquiler. ¿Usted la quiere comprar? No me interesa vender. Bueno, pero mire que yo le voy a pagar un buen precio. No me interesa. La oferta era para alquilar la cosa. Yo alquilo el auto, no quiero venderlo, lo quiero alquilar. Ah, mire, yo le voy a ofrecer un buen precio. ¿Hay aceptación? No hay aceptación. Porque lo que se está ofreciendo de un lado es en calidad de alquiler y el otro quiere comprar. Más de uno lo habrán escuchado por ahí que dice, querido, alquila la casa y me llama más de un interesado porque la quiere comprar y yo no la quiero vender, yo la quiero alquilar. ¿No han escuchado por ahí? ¿Sí? Bueno, entonces la aceptación tiene que ser idéntica, en idéntico sentido. Ahora bien, ¿se puede retractar de la oferta el que ofertó? Sí, se puede retractar. ¿Hasta cuándo se puede retractar? Siempre y cuando no haya llegado, estamos hablando, lógicamente eso después que los aturde el manual, dice después, termina este tema, que esta manera de que llega la oferta y hasta que no se aceptó y se puede retractar, estamos hablando de una mecánica que prácticamente no se usa, que era
la oferta que se hacía por correspondencia, que se mandan catálogos, bueno. Entonces, cuando uno ve la manera en que uno se puede retractar, siempre y cuando no haya llegado la oferta a manos que pueda aceptar. Y si llegó y se puede retractar, sí, se puede retractar, pero va a tener que pagar daños y perjuicios por si hubo gastos. Y a la inversa, se aceptó, se celebró el contrato porque el otro aceptó y no recibió la aceptación y el otro se arrepiente. Bueno, pero yo le tuve que hacer gastos para mandarle las muestras, para que usted las vea, tuve que esperar un tiempo y bueno, le mandé las muestras y usted no me contestó y cuando me contestó ahora me dice después que acepta que hay daños y perjuicios en ese caso, ¿está? Esa melange la tienen ustedes ahí. ¿Se puede retractar la oferta? Sí. ¿Se puede retractar la aceptación? Sí. En los dos casos, pero en el caso que hubiera llegado la oferta, tendrá que pagar daños y perjuicios, o a la inversa, si llegó a la aceptación y el otro se quiere retractar, también va a tener que pagar daños y perjuicios o reembolso de gastos en el caso que los hubiera habido. Profe, Sí. profe, disculpe, ¿no? Pero yo sí leo el manual. Porque aquí en el manual dice que no se puede retractar. Yo no escucho. Ay. A ver, ¿me escucha ahí, profe? Dale. Que en el manual dice que no se puede retractar, Ese es el principio. ¿no? Ese es el principio, pero fíjate vos cuáles son las excepciones, hija. Pero que sí puede haber caducidad. Fíjate cuál es, en el principio la oferta no es retractable. Esa es la regla, ¿está? Porque lo que se busca es justamente estabilidad, que no uno mande la oferta y después, no, era broma. Entonces, yo les hago la dramatización y se la hago más corta. El principio es que no puede haber, que la oferta, una vez emanada, y la aceptación, una vez recibida, no pueden ser retractadas porque lo que se busca es estabilidad. Entonces la regla es que no es retractable. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se hace para ejecutar una oferta que finalmente alguien se retracta? Solamente por vía de daños y perjuicios. Pero ¿cuáles son las excepciones que te dice ahí el manual? Dice que son retractables porque, por ejemplo, eventualmente puede suceder que de acuerdo a las circunstancias del caso o por la modalidad de la prestación o del producto, ¿verdad? ¿Qué dice ahí el manual? Sí, profe. ¿Cuáles son las excepciones? Sí, las excepciones, hija, las son excepciones. tan sujeta a condición. Te oferto, pero si sucede tal hecho, me voy a retractar de la oferta. O sea que cuando de antemano la oferta se avisa, bueno, esta oferta es en tanto y en cuanto por 2 días, porque con la inflación que hay, si vos no aceptas en 2 días, no me retracto. Sí, dice ¿Qué que dice? A ver, luego, repetimos alta. sí, luego de recibida la oferta, igualmente se puede retractar, pero en ese caso genera la responsabilidad del proponente por los daños y perjuicios de que su proceder hubiera... Yo no le escucho nada, mi amor. Por favor, Perdón, fuerte. perdón, profe. Pero sí se te escucha, Erika. Ah, gracias. Ella no escucha. Daños y perjuicios. Eso, el compañero está leyendo exacto lo que yo estoy leyendo. Gracias. A ver, habla fuerte, hija, porque yo estoy sorda, ¿está? Entonces, entre que les explico una cosa, todo esto que explica el manual, en los hechos no se da casi, porque es muy difícil hoy en día que haya
contratos por correspondencia, porque prácticamente estos ejemplos de que se manda la oferta, no se recibe, se acepta, hasta que llega la aceptación, prácticamente no existe en la actualidad. La ley lo legisló, pero está fuera. De todos modos, yo se le hice corta. Decí en voz alta, hija. Dale. ¿Yo, profe? Sí, mi amor, vos. ¿Cómo te llamas? Erika. Erika, dale. Que luego de recibida la oferta, igualmente Bien. se puede retractar. Sí. Y en ese caso genera responsabilidad por los daños y perjuicios que hubiera ocasionado. Ahí está la excepción que usted decía, profe. Y la aceptación también puede ser retractada. Ah, no, aquí. Pero yo se las quise hacer más fácil. Gracias, profe. Les dice, ambas partes se pueden retractar, ya sea que la recibió la aceptación, ya sea que no la recibió. Los daños y perjuicios que se pueden suceder en ambos casos serán mayores o menores, de acuerdo al grado de, porque no se celebró finalmente el contrato, ¿está? Ya sea porque uno se retractó, porque uno le mandó la aceptación y se arrepintió, es decir, finalmente no se celebra o se celebró y no se va a ejecutar. Se celebró, entonces los grados de daños y perjuicios van a ser mayores porque se celebró el contrato, llegó la aceptación a mano del oferente. Entonces el grado de daño y perjuicio va a ser mayor en un caso que en otro. Así de simple. Pero escuchen algo. Ustedes tienen que saber qué es la oferta, porque les van a preguntar, no les van a preguntar esta mecánica, y si no recibió la aceptación, y si recibió la aceptación y no quiere hacerse, se puede retractar. ¿Qué grado de responsabilidad? Daño y perjuicio siempre. Es muy fácil. Nadie le va a preguntar tan fino. Es más, ahí en el libro, Nahuel está leyendo la doctrina. ¿Quién es la doctrina? La doctrina son abogados que escriben. Ustedes van a ser contadores. Nadie le va a preguntar eso. ¿Qué dice el jurisconsulto, no sé cuánto, respecto de no sé qué? No le van a preguntar. Acá venimos a hacérsela más fácil. De todos modos, Erika, estoy dispuesta a escucharte porque a lo mejor entre mi efervescencia para explicar y a lo mejor tu duda, no ha habido coincidencia, no ha habido... No, pero sí lo he entendido, profe. Sí lo he Bueno, mi entendido. amor, gracias. Porque yo lo que no había Por ahí digo, a lo mejor... no había tenido en cuenta que esa era la regla, pero la excepción era que si se retracta tiene que pagar daños y se perjuicios. pueden arrepentir los dos. Claro, claro. Y lo que se busca es que no, que haya una sanción, porque se busca la estabilidad contractual. Pero no es frecuente. Ya esto está fuera. Y lamentablemente ahí en el manual, si ustedes leen, lo tienen así cortito. Dice, no obstante, este modo de contratación, bla, bla, porque con esto de los contratos telefónicos, es que tenga la oferta y la aceptación instantánea. ¿Tá? Y yo quiero saber yo dónde está escrito eso, qué contrato, y es no formal, aunque debería ser formal, pero por ahí nos mandan y uno dice, no, pero yo quiero saber con exactitud qué es lo que hemos hablado acá. Y la chica del call center no tiene posibilidad de mandarle, dice, miren, yo le puedo mandar el número de gestión. Es más, no tiene la menor idea la chica del qué contrato está celebrando, ¿o no? Les mando el número de gestión, dice, ¿verdad? Pero nada más. ¿Qué es lo que se habló? Bueno, pero ya sabemos, como se vio en la unidad 1, que me tocó dar a mí, y yo se las di raudamente, pero quería que a ustedes que les quedara claro que el mundo económico funciona gracias a la confianza, ¿está? A la rapidez. ¿Por qué? No es como antes que uno sentaba, conversa todo, bla, bla, bla. No es posible. Todo es masivo y nos perdemos en la masividad. ¿Qué posibilidades tenemos ante esa masividad?
desconecto el micrófono porque lo que yo voy a decir está en contra de esta ola libertaria. Injerencia del Estado. Injerencia del Estado. Paremos un poquito, no paren, contraten, pero ante esa masividad, si hubiese un abuso por parte de quien impone las reglas, vamos a poner un poco de paño frío y vamos a interpretar a favor del consumidor o a favor de la parte más débil. Entonces, no es tan fácil a veces porque en esta masividad, y ustedes lo ven, ¿qué está pasando con las prepagas? ¿Qué pasa con los valores de las cosas que adquirimos? ¿Qué podemos hacer? No consumir. Pero ¿qué puede hacer, por ejemplo, una persona? Tengo un cliente, yo tengo un cliente en este momento, 40 y pico de años. El chico hace 20 años que está con una prepaga importante. En el año 2019 le encontraron HIV. ¿Qué dice la liberación? Vaya a otra prepaga. Quiero saber quién lo acepta. ¿Quién lo acepta? De pagar 32.000 pesos está pagando 153.000. Entonces, ¿hay libertad de contratación? No hay. No hay. No puede ir a otra. Nadie lo recibe. Bueno, me fui del tema. Yo sé que acá este es el corazón de la Fundación Mediterránea, el corazón del liberalismo, pero a veces una cosa es lo que uno desea y lo que a lo mejor el gobierno desea, que todo se regule, pero hay veces que no se puede. Y en situaciones no es posible largar la mano a los contratantes. Bueno, dijimos obligatoriedad, retractación, todo eso. ¿Cuándo caduca una oferta? Ustedes tienen ahí en el manual, por muerte del oferente, por muerte del aceptante, o que si sabía no sabía de la muerte, si yo les digo más fácil, caduca también una oferta o caduca una aceptación por un plazo. Le mando esta oferta por tal plazo. Esta oferta es por tal plazo. Y el aceptante dice, yo le acepto siempre y cuando usted me sostenga esta oferta hasta tal plazo. Entonces el plazo, cuando no subir el plazo, no está establecido y uno no está presente y envía a alguien una oferta, se supone que es por un día. ¿Está? La caducidad de la oferta puede ser que caduque, se manda, Movistar manda una oferta hasta tal fecha. Esta oferta es hasta tal. Por ejemplo, yo me enteré hace poco que YPF, me hice socio de este club YPF, no sé cuánto, porque era, si uno se anota en YPF, hay días que vende la nafta más barata. Fui como una tarada y llené el tanque, me sacudieron el precio. Y cuando fui, le dije, pero no, si yo leí que había oferta, sí, pero la oferta venció ayer. La oferta que usted recibió, léalo bien, era hasta ayer, era con un descuento del 5%, y era cierto. Cuando veo el mail, la oferta era hasta el día anterior. Entonces, acá la abogada que usted ven, la profesora que sabe todo, fue cuando caducó la oferta. Bueno. O puede caducar la oferta cuando ofrezco mis servicios de abogada a tal empresa o de ustedes como contadores y ofrecen sus servicios de tal y tal y tal y cuales, se enferman, quedan chapa, está con una incapacidad, dice la ley, una incapacidad de ejercicio. O cuando no quiero matarlos, pero quedan con una incapacidad, ahí caduca. O cuando se lo envían a una persona humana y hay una incapacidad, surge una incapacidad para esa persona humana, al cliente. O se la envían a una empresa y la empresa se disuelve. Bueno, en ese caso también caduca la oferta.
Sí, eso son cosas de sentido común. No sé para qué están en el manual. Buah. Yo quería irme a cosas más específicas que por ahí se les hace el lío. Bueno, ¿qué es un contrato plurilateral? Lo habíamos visto que era una clase de contrato que es, por ejemplo, el contrato de sociedad, que tiene la particularidad que necesariamente, si hay, supongamos, 5 socios, tienen que estar de acuerdo los 5 socios. Suscribir el acta de fundación los 5 socios, salvo que en las tratativas previas o en las minutas que se hayan realizado, ya vamos a ver qué son, se haya acordado que si no, que fulano de tal puede no ser socio y arrepentirse de esa propuesta. Y finalmente se quede conformado con 3, nada más. Y en ese caso se queda constituido con los que finalmente suscriban esa acta de constitución. O no, o se ponen de acuerdo en la sociedad de hecho y empiezan a funcionar con los que están. Bueno, ¿qué era la contraoferta? Ustedes acá lo tienen. ¿Qué es la contraoferta? Y bueno, el ejemplo que yo les daba recién. ¿Ah? Un regateo o una contraoferta, está bien el regateo, sí, pero a ese precio no. Yo te ofrezco tanto, en el caso del ejemplo que quiere dar el compañero, no, estás loco, yo ese precio no te lo vendo. Bueno, a tanto, partamos la diferencia, está bien, el regateo. La contraoferta puede ser, bueno, pero por tanto plazo, en tantas cuotas. No, es al contado, no, en 12 cuotas no, en 6. Bueno, en 6, pero con intereses. Ese regateo, está bien, está bien. O en vez de hacerte un contrato de alquiler y vos no quieres vendérmelo, ¿qué tal un contrato de leasing y yo te pago en dólares? Más yen, más intereses en dólares. ¿Te interesa? Miércoles, vamos a mirar. Bueno, entonces hay una contraoferta, pero la contraoferta no es una aceptación, es otra oferta, que tiene que tener las mismas características está las mismas. Una voluntad de obligarse, una manifestación bien dirigida a persona determinada y que esa manifestación a obligarse tenga todos los requisitos a ver de qué, cómo, cuánto. Me interesa seguir con un tema que a ustedes se les va, bueno, en los contratos por adhesión, ahí está. Estamos aquí hablando de hasta acá estamos hablando de los contratos clásicos, ¿verdad? Y recordemos que habíamos visto que había otras características, otras categorías, que eran los contratos por adhesión y después los contratos de consumo. Pero en realidad la mayoría de los contratos por adhesión son contratos de consumo, salvo, por ejemplo, el contrato de seguro no es considerado, o el contrato ¿cómo se llama? Cuando uno compra un boleto aéreo, se hace a través de un contrato de adhesión, pero no es considerado contrato de consumo, pero no importa. En los contratos por adhesión, son aquellos contratos, lo habíamos visto, se repite de vuelta, otra vez volvemos a decir, usted dice, pero esto lo vi en algún lado, lo vieron en una página antes. Los contratos por adhesión son aquellos en los cuales una de las partes establece las condiciones, establece las pautas, las cláusulas, y en la otra parte simplemente se adhiere. Como la libertad contractual se ve restringida o no. A ver, acá en el corazón del mundo liberal. Se ve reducida. Es imposible no cerrar los ojos a esa realidad. Entonces, de antemano, la ley
dice, bueno, reconociendo esta situación y además siendo necesaria, ¿eh? No es que vienen de patotero las empresas a decir, bueno, lo vamos a hacer así, le gusta o no, no, es necesario por la masividad de las contrataciones. Es imposible que se haga un contrato distinto a uno para otro. Los contratos deben ser masivos porque es masiva la necesidad, ¿o no? Es necesario o no que tengamos internet hoy en día. Es necesario o no que tengamos una línea móvil, ¿verdad? Necesitamos. Es necesario o no que nos subamos al ómnibus, que nos tengamos que transportar por un medio público. ¿Es necesario o no? Bueno, entonces las cláusulas de esos contratos están predispuestas a favor por necesidad del mercado y menos mal que existe así, porque si no sería imposible para nosotros acceder. Entonces, para hacerlo fácil para los consumidores y para los proveedores o bienes y servicios, se hace a través de cláusulas predispuestas. Pero como es una parte la que establece esas cláusulas, la ley establece ciertas limitaciones. Entonces se establece que, en primer lugar, esas cláusulas deben ser claras. Las cláusulas de esos contratos deben ser cláusulas claras, redactadas en expresiones. Primero que nada, ¿quieren anotar? Bueno, entonces, en los contratos por adhesión son necesarios en el mundo actual porque es masiva la necesidad de obtener ciertos servicios y productos y se ofrecen de manera masiva. Esos contratos no pueden ser celebrados de manera artesanal, como en los contratos complejos. Por ello es que surgen estos contratos por adhesión, en los cuales una de las partes, normalmente empresas, establecen las condiciones y la parte contratante simplemente acepta. Punto seguido o aparte, como quiera. Ante esta desigualdad de posición, la ley establece ciertas reglas. Uno, que las cláusulas del contrato deben ser redactadas y estar redactadas con términos claros, accesibles al entendimiento común de las personas, que no sea necesario acudir a un diccionario o a Google para entender los términos en que ha sido redactado, que en ese contrato debe estar todo el contenido de los derechos y obligaciones de las partes. En el caso de ser suscriptos de manera manual, por ejemplo, no en los contratos telefónicos, ¿no? Sino que cuando se suscriben de manera manual,
es decir, con los carbónicos o que se hacen distintas copias, no debe haber espacios en blanco. Ese es el segundo punto. El tercero es que si hay contradicción entre cláusulas generales y cláusulas especiales, porque me estoy olvidando de algo. Claro, exactamente. Puede haber cláusulas generales, pero la especial puede modificar la general. Es decir, valen más las particulares que las generales. Entonces se tiene en cuenta siempre lo particular que se celebró para esa persona, para el que estuvo del otro lado. En el caso de que hubiese, lo último, en el caso de que hubiese controversia en la ejecución del contrato y se llegara a un vía judicial o se llegara a la defensa del consumidor, por ejemplo, que las entidades de defensa consumidor hacen como de mediadores, van a siempre tener en cuenta, si hubiera controversia sobre la manera de aplicación, se va a tener en cuenta y se va a posicionar siempre a favor de la parte más débil. Y eso lo van a ver ustedes de vuelta en los contratos de consumo. Es decir, siempre deben ser interpretados los contratos por adhesión como desde el punto de vista más favorable para el contratante que no redactó las cláusulas, que van a verlo de manera idéntica, porque los contratos por adhesión en su gran mayoría son contratos de consumo. Lo van a ver repetido esto, pero pongan entre paréntesis, hay muchos contratos por adhesión que no son contratos de consumo, porque la ley dice que no lo son. Por ejemplo, el contrato de seguro tienen una legislación especial. Por ejemplo, los contratos de adquisición de pasajes aéreos, tampoco, a pesar de que es por un contrato de adhesión, no son considerados contratos de consumo. Los contratos de transporte por buque, ¿cómo se llaman cómo se llaman estos barcos que andan llevando gente? Turistas. Estoy muda hoy. ¿Cómo se? Ferry. No, pero ¿cómo se Crucero, el llama? crucero. El sueño Los de todos cruceros. Ah, los subir cruceros, sí. los cruceros, esos benditos. Bueno, también todos esos contratos, los cruceros que los llevan a un hotel flotante, no se pueden bajar ni loco y uno se quiere rasgar al diablo y está ahí preso. Bueno, también no, se celebra por un contrato de adhesión y no es considerado contrato de consumo. Bueno, entonces la mayoría de los contratos por adhesión son contratos de consumo, pero no necesariamente, ¿estamos? O sea, hay contratos que no lo son, no son considerados contratos de consumo. Bueno, sí. Cuando vos vas a comprar un pasaje, me dijiste,
Bueno, si la oferta decía o no decía que era en efectivo, vos puedes exigir que te la consideren porque no estaba aclarado. Que vos vas a pagar con la tarjeta, porque no estaba aclarado eso. No estaba aclarado de que eran con efectivo. De hecho, muchas veces lo ponen en chiquito. Entonces, uno va a la cajera y te dice, no, pero es en efectivo. No está en ningún lado. Fíjese que, ¿y uno qué va a hacer? Pobre chica. Entonces, volver a hacerle un despelote a la chica que se quiere ir a su casa, porque son las 9 menos 10, se quiere ir a su casa, muchas veces uno le dice, bueno, está bien, toma, o no, o lo dejo. O muchas veces, fíjense, hay cosas, me pasó con una amiga que estaba con ganas de pelear, la pobre, había una oferta de un jabón líquido con un jabón en polvo. Entonces el jabón líquido costaba 10, el jabón en polvo costaba 10, pero las dos cosas juntas costaban 12. Entonces venían a hacer una bolsita y la última que estaba, se lo agarró una persona que estaba ahí atrás. Entonces ¿qué hizo ella? Agarró el jabón en polvo y agarró el frasco de cosas y se fue a la cajera. Y la chica le dice, no, tenía que estar en la bolsa, pero pues, no, ahí no me dice que tenían que estar juntos en la bolsa, así que yo voy a pagar los 12 pesos, ¿está? Entonces hizo lío y le tuve que aceptar, porque en ningún lado figuraba que tenían que estar en bolsa o en la misma cosa. Y exigió que le cobren 12. Bueno, tenía tiempo para pelear. Hay veces que no. ¿Está? De hecho, a mí me ha sucedido muchas veces que me he ido, pero podría haber peleado. Un día quise comprar unos pantalones de jardinería, que en realidad no son de jardinería, sino eran de frizz, así, recontra abrigado de hombre, que a mí me encanta porque yo salgo al jardín, me embarro toda, salgo y me lo pongo en el lavarropa y al día siguiente están secos. Entonces, suponte vos salían, no sé cuánto es barato, esos pantalones que tienen elástico, los jogging de hombre. Entonces costaba, supongamos, decía 4.000. O dije, me compro 3, puse tú 3. Fui a cortar, la chica, veo que marca, me salía 36.000 pesos. Le digo, para, hija, le digo, ¿cuánto cuestan los pantalones? 12. No, le digo, decía 4.000. Decía 4.000. No, vaya, fíjese, señor. Bueno, le digo, para un poquito, yo voy para allá, me voy a fijar. Y decía 4.000 la cuota. O sea, 3 cuotas de 4.000. Entonces le dije, yo voy a comprar un pantalón, no te voy a hacer lío, pero yo voy a pagar 4.000 pesos el pantalón, porque esto es una publicidad engañosa y me metí en la defensa del consumidor y todo el cuento. Yo sabía que si hacía lío, también me iban a vender los 3 pantalones a 12.000, pero tenía que hacer mucho lío. Entonces agarré y salió por uno. Y me llevé el pantalón jogging frisado por dentro de hombre para poder hacer jardinería. Pero muchas veces uno se ve sujeto a esa situación. Todo depende de las ganas que tenga de pelear, el tiempo y la consideración que uno le puede llegar a tener a la pobre o al pobre empleado que está del otro lado. Porque encima lo están filmando. Entonces tiene que hacer malo porque si no lo echan al día siguiente. Así de simple. Pasa así. Sí, la oferta solo en efectivo y te lo ponen así chiquito o no te lo ponen. La oferta no lo dice. Y acordate que lo que hemos visto en la oferta tenía que tener las condiciones con toda claridad para que aceptada se pudiera ejecutar. Yo me estoy manchando con esto, no sé. Va. Yo quería ir a un tema que usted se hace un lío bárbaro, pero voy a tratar de no saltearme. Bueno, entre cláusulas generales particulares. Escuchen una cosa. Ya anoto acá, en el pizarro. Principios, porque lo he visto les cuento que los profesores, ningún profesor, salvo el profesor Fujini y el profesor Emitrano, que son los capos,
son los únicos que redactan los contratos, ay, los exámenes, me quedé con los contratos, los exámenes regulares. Nosotros los demás profesores no tenemos intervención. Nos damos por enterados cuando nos mandan para que imprimamos. Pero, ¿qué cosa podemos hacer los profesores? Esto, avisarles, por ejemplo, presten atención a determinadas cosas porque nosotros nos acordamos que esto se pregunta. Por ejemplo, ¿qué es la oferta? ¿Qué elemento tiene que tener la oferta? ¿Qué pasa si es retractado? Nunca vi. O ustedes tenganlo en cuenta por si acaso una multiple choice aparezca. Esto. ¿Cuáles son los principios que deben regir en los contratos? Y a ustedes se les hace un barullo, porque para rescatar esa idea de todo lo que han visto, qué sé yo, entonces yo como lo vi en un examen, les voy tirando estos tips. Principios que rigen los contratos. Ustedes no se acuerdan si es para la oferta, de la aceptación, o qué pasa con... No se acuerdan. Entonces yo les digo con toda claridad acá, los principios que rigen, que lo tienen ahí, y yo se los voy a hacer, aunque Nahuel diga que está en el manual, a mí me gusta hacérselo como hacía yo cuando estudiaba, con un cuadrito. Principios. El primero, ustedes dirán, pero sí está re fácil eso. Pero fíjense, libertad. Pero si hemos visto, ¿a qué se refiere? Que nadie está obligado a contratar ni a no contratar. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno se sienta a contratar, o sea, a acordar, en cualquier momento uno puede decir, bueno, no sigo, no me conviene. A eso se refiere la libertad. Nadie está obligado a continuar las tratativas. Podemos suspender, ¿está? Claro. Estabas un poco atrapado, digamos. Estabas atrapado ahí. ¿Hasta cuándo va a seguir sumándole cosas? Sí. Sí. ¿Ves? Bueno, el tema de los vehículos es terrible. El tema de los vehículos es terrible. Y cuando vamos mujer ni les cuento. Está nada más que una, más o menos ya aprendió. Yo aprendí lo siguiente. Cuando compré auto 0 kilómetros, siempre. Gracias a Jebus. No, el primer auto que tuve era un Falcon hecho torta que estaba roto por los agujeros y le caían las zapatillas mías. Eso me acuerdo, era el auto viejo. Pero a partir de ahí empecé a comprar autos 0 kilómetros, en Breta hasta acá. ¿Qué hacía? ¿Qué aprendí? Llegaba a la concesionaria, dice, muchacho, pero escúcheme, usted sacó tu... ¿Cuánto es? Toma, arréglamelo, decime cuánto es, yo pago el foco, todo eso, cuánto es. Iba el día siguiente, les traía torta, sándwiches, todo, y así. Y compraba el foco, compraba el alternador, todo, y pagaba, pero entraba sin turno. Los chicos me han hecho siempre los arreglos sin turno. Y me he ido ¿cómo se llama? A las concesionarias, hasta que después ya entró a hacer ruido por todo, y se lo vendí a alguien que lo compró porque tuvo alguna persona que lo cuidó al auto. Pero con el tema de yo sé que me van, tú lo que dijiste, nada más que yo no quise decir. Bueno, libertad de contratar o no.
Es decir, de suspender, por ejemplo. A eso se refiere, porque ustedes van a decir, entonces yo voy a venir tratativa. Yo voy a venir a la facultad para que me digan que claro que hay libertad. Sí, lógico. Pero ¿qué tal si ya entramos en un contrato paritario? ¿Puedo yo decir, bueno, paro? Sí, porque hay libertad. Luego, el principio de buena fe. ¿Qué es eso de principio de buena fe? Que nadie se sienta a hacer tratativas para engañar. Eso no lo dice el libro, Nahuel. A ver, no lo dice, ¿viste? Bueno, para engañar y, por ejemplo, obtener información. A eso se refiere el principio de buena fe. Y que si uno vino, se sentó en tratativa de buena fe, sin buscar engañar, sin buscar información, y tuvo por esas tratativas el conocimiento de una información sensible, que haya confidencialidad. ¿Lo dice el manual, Nahuel? No lo dice, ¿viste? Entonces yo vengo acá, no repetí el manual. Yo vengo acá a explicarles qué quiere decir eso. Es decir, si se hubo tratativas, buena fe, y ahí hubo libertad para levantarse, libertad para suspender las tratativas, si hubo información sensible, no divulgarla. Me ven los chicos de forma remota, no sé si se ve hasta No, allá. profe, ahora no se ve bien. ¿No se ve? Bueno, acá dice libertad. ¿Libertad lo ven? Principio, bueno, no se Pasa ve. que la enfocan de muy de lejos. ¿Qué dice? Está muy lejos. Bueno, dijimos, libertad de contratar o no. Eso dice. Es decir, que pueden suspender en cualquier momento las tratativas. El principio de buena fe, es decir, que no se sienten a tratar, contratar, para ver, pues, sacar información, o ver hasta dónde llega, y avisarle, che, mira, esto llega hasta acá, vos no ofrecele menos, ofrecele más, esa es el propósito. Y eventualmente, y confidencialidad, quiere decir que si en esas tratativas de buena fe se levantaron y obtuvieron alguna información sensible, no conservarla. Bueno. Bien, ahora vamos a ver en los contratos por adhesión, dijimos, después tienen estos son los principios, y esto quería que lo veamos. Contrato preliminar o preparatorio, ahora se ve mejor lo que hiciste. Ah, qué bien. Muy bien. Vamos a ver contratos preparatorios,
contratos por opción, contratos preliminares o contratos preparatorios, contratos por opción. Hemos visto en los exámenes estas preguntas relacionadas con esto. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un contrato con pacto de preferencia? ¿O qué diferencia hay entre una minuta y un contrato preliminar? Explíquelo. ¿Qué? ¿Lo ven ahí? Sí, perfecto. Bueno, Gracias. ¿qué es el contrato preliminar o preparatorio? Es un contrato. ¿Que consiste en qué? En un contrato en el cual se ponen de acuerdo que van a celebrar otro contrato. Y ustedes dirán, ¿y esto? ¿De qué se trata? ¿Por qué de una sola vez no celebran el contrato? ¿Por qué no hacemos de una sola vez el contrato? ¿Se acuerdan cuando veíamos compra-venta o la transferencia, el contrato de transferencia de un fondo de comercio? ¿Se acuerda que la ley nos dice, bueno, primero que tienen que hacerse un contrato? No, es como que no existió nunca el contrato se tiene que celebrar después de los 10 días de la última publicación, ¿se acuerdan? Bueno, esto es típico. El contrato por el cual en las tratativas preliminares contratan y se ponen de acuerdo que van a celebrar el contrato. Por ejemplo, transferencia una vez pasado los jueguitos, todo el cuento. Es un contrato, un verdadero contrato, por el cual las partes se comprometen a celebrar un contrato que se llama contrato de segundo grado. Ejemplo, el contrato en el cual se ponen de acuerdo para, una vez transcurrido el plazo que dice la ley, celebrar el contrato de transferencia de fondo de comercio. Porque recién cuando pasa ese plazo, lo pueden hacer. U otro ejemplo que les voy a dar. Por ejemplo, que otra vez me preguntaba Nahuel, ¿qué tal si el que transfiere el fondo de comercio es el propietario del inmueble? Porque como cuando se transfiere el fondo de comercio, el que transfiere puede no ser el dueño del inmueble,
Y el que transfiere el fondo de comercio es el dueño, pero no lo quiere vender al inmueble porque ni va adentro ni lo quiere vender por cuerda separada, o lo quiere vender pero tiene que hacer un contrato aparte, o en el contrato de transferencia del fondo de comercio se compromete el dueño del fondo de comercio y también dueño del inmueble, se compromete a alquilárselo al adquirente. Ese es un contrato por el cual se compromete a celebrar otro contrato. ¿Me están siguiendo? Ese es un contrato de segundo grado. Ustedes tienen en el contrato de alquiler. El contrato de alquiler para el caso del ejemplo que di. O el contrato de venta del inmueble para el caso que di. ¿Me están siguiendo? Bueno. Es el contrato de segundo grado. O el contrato el contrato que se hace forma precaria, por decirlo así, en el cual se comprometen a celebrar la transferencia del Fondo de Comercio una vez vencido el plazo de las publicaciones, porque lo que se celebró antes es como que no existe, recuerden ustedes, es como nulo, es como que nunca existió, no se lo tiene en cuenta. No se lo tiene en cuenta en cuanto a la transferencia, pero sí entre partes. Ustedes acto seguido en el manual tienen contrato, no lo anoten por ahora, contrato en el cual se obligan a celebrar otro contrato distinto. No lo anoten porque yo quiero irme a este subcontrato que se llaman contrato de opción, que es también considerado un subcontrato de un contrato preparatorio. ¿En qué consiste el contrato preparatorio? El contrato por opción. Es aquel contrato en el cual las partes se pusieron de acuerdo en toda la cláusula del contrato, pero se deja librado a la decisión de una parte, de una sola parte, una ya está de acuerdo, pero se deja librado a la decisión de una parte de terminar aceptándolo, es decir, de perfeccionarlo. Es decir, que como que queda en suspenso ese contrato inicial. Queda en opción de una de las partes de aceptarlo. Si lo acepta, ahí se perfecciona el contrato. Ese plazo no puede ser más de un año. Entonces, se celebró el contrato, pero queda en suspenso respecto de la voluntad de la otra parte que está determinada. ¿Está? ¿Me están siguiendo? Eso es contrato por opción. Se pusieron de acuerdo, es un contrato preliminar o preparatorio, están de acuerdo en todo, pero dejan en suspenso por un año la voluntad el consentimiento de una sola. Firman todo, se ponen de acuerdo, firman, te escribanos, de Dios, de Jesús, todo. Pero se dice de que por un año tal parte puede no aceptarlo o lo puede aceptar. Queda en opción de una parte. Esta es como que queda en suspenso. Si nada dice, se perfecciona. Ese es el contrato por opción. No sé si los chicos que están en forma remota están viendo. Sí, profe, perfecto. Bien. Lo otro que ustedes tienen en el manual dice promesa de celebrar contrato. ¿Se acuerdan que cuando empezamos con los temas acá, que ustedes me hicieron acordar, se estás olvidando de decir contratos formales y no formales? ¿Se acuerdan? Recién me estaba salteando eso. Y yo di un ejemplo, que hay contratos que son formales, pero no son formales con nulidad, sino que hace falta
después confirmarlo con otra acción. Entonces, cuando ustedes ven promesa de celebrar contrato, se está refiriendo a qué, ¿se acuerdan? En un boleto de compra-venta, en un contrato de compra-venta de inmueble, en realidad lo que se están comprometiendo es a contratar como dice la ley. Es decir, concurrir ante escribanía para que se comprometen en una obligación de hacer, de perfeccionar ese contrato. ¿Me están siguiendo? ¿Quieren que los ponga ahí? Los pongo acá. Promesa de celebrar contrato. Bueno, es esto, pero queda en suspenso por un año. Si nada dice esa parte que tiene la opción, es porque aceptó. Y se aceptó. Entonces, es un año. Puse un año, sí. Y es intransferible esa opción, ¿no? Ese derecho a opción es intransferible. Bueno, no importa, eso no le van a preguntar. Promesa de celebrar contrato, que es en el boleto compraventa inmuebles de ir a escritura. Después tienen lo que son, a ver si me estoy olvidando de alguna cosa, celebran contrato, ninguno, porque si no vamos a ir a las minutas. Las cartas de intención, sí. ¿Por qué no? En realidad, esta clasificación es una clasificación que surge lamentablemente de la doctrina. Es decir, que los abogados que se sientan a escribir, entran a discutir si es una clase u otra y son los que establecen las diferencias. ¿A quién les sirven? A los jueces. ¿A quién les sirve? Al que tiene que interpretar. ¿Y quién tiene que interpretar? Y las partes. Y si no se ponen de acuerdo, no, era una promesa. Yo te dije, pero que no era del todo cierto. Era un amague. No, era un contrato. Bueno, no se ponen de acuerdo, el juez va a tener que interpretar. Por eso tienen ustedes después reglas de interpretación de los contratos. Yo Bueno, espero contar con la lealtad de todos. Profe, se le cortó el audio. No se escucha, profe. O lo hice intencional. Profe, se muteó. Ah, sí, no, estaba bardeando. Dice que esperemos. Que esperemos que termine de bardear. ¿A quién? Creo que a los libertarios. Profe, ponga el audio si estamos de acuerdo con usted.
poniendo, desgraciado. Está bueno. Bueno. Que se le pregunte a los alumnos de ciencias económicas. ¿Qué dijo, profe? No llegué a notar. No escuchamos, profe, lo que dijo. Bueno, yo sacaría de esto. Entonces yo un día vez lo manifesté en la cátedra porque parece ser que sí es todo muy democrático, pero me dijeron, bueno, pero no porque en la currícula tiene que estar y nos exigen. No. Yo, si estuviera a cargo, nunca voy a estar, obviamente, porque para estar en esos cargos hay que tener un pedigrí y yo no lo tengo, ni me interesa. Pedigrí. Bueno, ¿sabes lo que es pedigrí? Los antecedentes. Los antecedentes. Yo no he escrito esta cantidad de libros que estudio japonés, yo ni lo haría. Ahí se puede discutir cualquier cosa, pero que el tipo es estudioso, es estudioso. Escribe metódico, es metódico. El tipo escribe, el tipo sabe, el tipo... En ese punto de conocimiento hay que callarse la boca. Yo jamás lo hice a eso, nunca. Ni si volviera a vivir no lo haría tampoco. Bien. No sé por qué estábamos acá. Vamos a ver a las cartas de intención. Las cartas de intención son también los contratos complejos. Che, nos vamos a sentar a conversar. Yo no me voy a sentar a conversar ahí en el lobby del hotel si no hay por lo menos unas pautas básicas de qué vamos a tratar. Perfecto, te mando esto, va. Y vamos a firmar, después que se han puesto de acuerdo en algunas cuestiones básicas, en los puntos básicos, eso se llama una carta de intención, en la cual las partes se sientan a conversar sobre puntos básicos. Y se obligan a sentarse a conversar. No quiere decir que vayan a tener éxito, pero hay una carta de intención. Es decir, las partes no van a perder tiempo si esa carta de intención no está celebrada, si no está fijada, si no está pautada. ¿Tá? Nadie va a ir a sentarse a conversar, che, nos juntamos en el estudio de fulano, nos sentamos en el lobby, no sé qué, si esa carta de intención no está consensuada. Eso es una carta de intención. No es la celebración del contrato, es las pautas básicas para... tendría que borrar. Entonces, vos dices... Ah, ahora saca fotos y resulta ser que me decía que para qué me escribía yo. ¿Qué? Ah, no, porque te interese a vos. Miércoles, que es peleador este. No va a conseguir novio, ni novia, ni nada. Cuando yo decía que había venido a estudiar a Córdoba, pero en realidad había venido a buscar marido, mi mamá me escuchaba y me decía, no, no, hija, no digas eso. ¿Cómo vas a decir eso? Sí, mamá. Porque en Santiago hay poco. Y en su época éramos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice ahora? ¿Cómo se dice cuando uno no es no binario? Bueno, uno era binario, uno es binario, nació binario en esa época. Ahora, por suerte, es no binario. Uno nació no binario. Entonces uno tenía que conseguir marido porque así era. Entonces yo le decía, me vine a Córdoba a conseguir marido. Hija, bueno, a estudiar mamá, pero a conseguir marido. De hecho, salíamos de la facultad, que en la época esa, la calle Obispo Trejo, año 73 ingresé. Egresé en el 79, mira vos qué década. Fuerte, fuerte, fuerte. En el golpe militar, para entrar a la facultad teníamos que mostrar la cartera. Y una vez me hice la mala y dije, no le voy a mostrar nada, me voy al examen. Y le dejé la cartera y vino el militar a buscarme en el aula. Bueno, no importa, ya pasó.
pero antes nos parábamos en la puerta del obispo Trejo a buscar, esperar a los muchachos para ponernos de novia, para salir a la peña. En esa época no sé por qué me estoy acordando de esto. No sé por qué. Bueno, no sé por qué lo traje a colación. Ah, por el tema de la pelea. Uno tenía que ser buenita para tener novio, no tenía que ser peleado con una güey. Depende. Si andaba escasa, andaba mal y la carpeta me andaba fallando, andaba buenita. Si tenía varios, andaba mal. ¿Qué son las minutas? Las minutas, bueno, entonces son, dijimos, ¿qué es lo que dije antes? Las cartas de intención. Son esos, son acuerdos previos sobre puntos básicos para sentarse a contratar. Después las minutas, a diferencia de la minuta, es unilateral. La minuta dice, bueno, doctora, mándeme una minuta. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que...? Es una manifestación unilateral de lo que uno se propone, una oferta. ¿Está? Es como si fuera que esto se da en distintos momentos. Es como si fuera cartas de intención, pero que se van mandando en distintos momentos. En cambio, en las cartas de intención se ponen de acuerdo, se consensúan en muy pocos días, ¿está? O en un solo día, o en una sola vez. En cambio, en las minutas, va una minuta, doctora, yo le haría este cambio. No, pero se van dando en distintos momentos. Esa es la diferencia con la minuta. ¿Bien? La minuta con las cartas de intención. Profe, Ahora ¿puede vamos a leer lo ver que puso en modalidad de los minutas? contratos. Y con esto terminamos la clase porque la verdad que estoy cansada. Es un viernes, ustedes se van para el baile y yo, cosa que me parece bárbaro, unos ya se están yendo de acá. Es una manifestación unilateral que se propone la otra, claro. Unos ya se están yendo. Bueno, está lo que se llama pacto de preferencia, que eso preguntan también, es re fácil. Es cuando en un contrato, por ejemplo, de venta o contrato de alquiler, se pacta que si se vuelve a dar en venta o se vuelve a dar en alquiler, una de las partes sea preferido. ¿Cómo es preferido? Preferido en las mismas condiciones que el que alquila o el que vende, pretende vender, está a valor de mercado y que le ofrece a los demás. O sea, en igualdad de condiciones, ese contratante debe ser preferido.
por ejemplo, vendo una casa o vendo un cuadro. Mira, lo vendo porque realmente necesito la plata. Pero me gustaría que el día de mañana, cuando lo vayas a vender, ese cuadro pertenece a mi familia, es un cuadro de mucho valor sentimental, al momento de venderlo me avises, porque yo quisiera comprártelo. Entonces, es un pacto de preferencia. ¿Qué quiere decir? Que necesariamente le va a vender a tal persona, se lo va a vender en tanto y cuanto sea el mismo valor que se lo ofrecen los demás. Ese pacto, bueno, y después tengo acá el pacto sujeto a conformidad. Son los contratos, por ejemplo, se vende un ómnibus. Te vendo el ómnibus, pero te lo voy a comprar siempre y cuando obtenga la habilitación de ese ómnibus para hacer transporte escolar. Si no obtengo la habilitación, ese contrato va a quedar sin efecto. Se celebra el contrato, pero sujeto a una aprobación posterior. Eso es sujeto a conformidad, a una conformidad de un tercero. No es como el contrato de opción, que sujeto a conformidad de una de las partes. Es de un tercero, conformidad de un tercero. Habilitación municipal de un local, habilitación del ómnibus para transporte escolar o del vehículo para hacer taxi, para hacer remis. Eso es pacto sujeto a conformidad. Y después tienen, por último, ahí lo mismo que hemos visto al principio. Por eso les digo, van a haber temas repetidos. Capacidad para contratar, de ejercicio y de derecho. El fallido es un incapaz de derecho. Directamente no es que no lo puede hacer él de ejercitarlo, no lo puede hacer ni a través de un representante. Está fallido, no lo puede hacer. No puede vender los bienes. Es una incapacidad de derecho. Los funcionarios públicos no pueden celebrar determinados actos. No lo pueden hacer, por ejemplo, porque hay incompatibilidad. Es dueño de una empresa y la empresa contrata con el Estado. Bueno, ahí hay incompatibilidad, es incapacidad de derecho. La de ejercicio siempre es subsanable, para que ustedes siempre tengan en claro cuál es. La de ejercicio se subsana con un representante. Siempre se subsana. La de ejercicio siempre se subsana. La de derecho no. Que tenga excelente fin de semana. Y vos la próxima vez que me pelees voy a buscarte el examen al tuyo, que sea el tuyo, te lo voy a corregir yo, vas a ver. Chao, gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chicos, feliz fin de semana, gracias por la paciencia. Gracias, profe, buen fin de. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen fin de Chicos.